Hay una ruta en Bolivia donde cada curva está marcada por una cruz. Y cuando avanzas por ella, descubres algo inquietante. No hay una, ni 10, sino cientos repartidas a lo largo del camino. Y aún así, todos los días, camiones cargados de personas lo cruzan, porque es la única ruta que existe. Así empieza esta historia. Con cruces. Con polvo. Con el borde de un acantilado que cae 600 metros sin aviso. ¿Qué hace que un ser humano conduzca por un camino que literalmente se llama Carretera de la Muerte? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Pero no es solo Bolivia. Es India. Es China. Es la Amazonía. Es Noruega. Son caminos que la humanidad construyó en los únicos lugares donde no debería haber caminos. Y hoy, vamos a recorrerlos todos. Al final de este vídeo te voy a contar algo que casi ningún documental sobre estas rutas menciona. Un dato que lo cambia todo. Así que quédate hasta el final. Empezamos en Bolivia. En los Yungas. Una región donde la selva amazónica y los Andes chocan de una forma brutal. La carretera une La Paz con Coroico. 64 kilómetros. Suena simple. No lo es. Durante décadas, esta ruta fue catalogada por el Banco Interamericano de Desarrollo como la carretera más peligrosa del mundo. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que una carretera no debería tener al mismo tiempo. Sin pavimento. Sin barandillas. Con un ancho que en algunos tramos apenas supera los 3 metros. Y un precipicio a un lado, que cae 600 metros sin nada que te detenga. Nada. En los años 90, se calcula que entre 200 y 300 personas morían cada año en esta carretera. Eso es casi una persona por día. Piénsalo. Cada mañana, alguien en Bolivia se levantaba, desayunaba, decía adiós a su familia y no volvía. ¿Y seguían usando la carretera? Sí, porque no había otra forma de llegar. El aislamiento en estas regiones es tan absoluto que la alternativa era simplemente no tener acceso al mundo. Así que elegían el riesgo. Hoy, existe una carretera nueva, moderna, con túneles y barandillas. Y sin embargo, la vieja ruta sigue activa.
La convirtieron en una atracción turística. Ciclistas de todo el mundo pagan para descender por ella en bicicleta. Lo cual dice bastante sobre la naturaleza humana. Pero lo que viene ahora es todavía más extremo. Porque si Bolivia tiene el precipicio más famoso del mundo, India tiene el paso más alto con nieve permanente donde los camiones tienen que cruzar en invierno. Y ahí, las cosas se ponen diferentes. Sohila. Uno de esos nombres que, si vives en esa región, te genera respeto inmediato. Está en Cachemira, en el norte de India, a 3.528 metros sobre el nivel del mar. Es el único paso terrestre que conecta el valle de Kashmir con Ladakh durante la mayor parte del año. Eso significa que cuando este paso cierra por nieve, decenas de miles de personas quedan aisladas. Sin suministros. Sin medicamentos. Sin conexión con el resto del país. En invierno, el ejército indio necesita mantener la ruta abierta para sus bases militares en Ladakh. Así que organizan convoys. Camiones que avanzan en fila, con soldados a pie guiándolos por los tramos más peligrosos. ¿Cuánto tarda cruzarlo en condiciones normales de verano? 3 horas para 9 kilómetros. ¿En invierno? Un día entero. Si tienes suerte. Los conductores que hacen esta ruta tienen un dicho. Solo le rezas a Dios 2 veces. Cuando sales y cuando llegas. Escríbeme en comentarios, ¿tú cruzarías este paso en invierno? Porque lo que viene ahora no tiene nada que ver con el frío. Este camino es absolutamente asombroso porque fue construido por 50 personas con martillos durante 5 años y sin maquinaria.
Estamos ahora en el minuto 10. Y quiero recordarte algo. Al principio de este vídeo te dije que habría algo que cambiaría completamente la forma en que ves estas carreteras. Todavía no te lo voy a contar, pero esto que viene ahora es una pieza esencial para entenderlo. En la provincia de Henan, China, hay un pueblo llamado Guoliang. Durante siglos, el único acceso era una serie de peldaños tallados en la roca de una montaña vertical. ¡300 escalones! Para subir comida. Para bajar enfermos. Para todo. En 1972, los aldeanos tomaron una decisión. Si el gobierno no iba a construirles una carretera, la construirían ellos mismos. $50 en total a lo largo del proyecto. Con martillos, cinceles, con dinamita artesanal. En 5 años tallaron 1250 metros de túnel, 5 metros de altura, 4 de ancho. Lo suficiente para que 2 coches pudieran cruzarse. Abrieron 35 ventanas en la pared del acantilado, de distintas formas y tamaños, originalmente para sacar el escombro. Hoy esas ventanas son lo que hace único al túnel, rectángulos de luz abiertos directamente al precipicio, a cientos de metros de altura, sin barandilla. El 1 de mayo de 1977 el túnel abrió al tráfico. Y lo llamaron el camino que no tolera errores. No como metáfora. Como advertencia literal. El túnel gira, sube y baja siguiendo las fracturas naturales de la roca, sin ninguna lógica vial. Hoy el túnel es una atracción turística. La gente conduce por él y saca fotos por las ventanas al vacío. Guoliang, que durante siglos fue uno de los pueblos más aislados de China, ahora recibe miles de visitantes al año. El túnel transformó la economía de una aldea que no tenía nada. Pero hay algo que los turistas raramente saben: las marcas de los cinceles siguen visibles en las paredes. No las han pulido.
No las han cubierto. Cada cicatriz en la roca es el registro exacto de un golpe de martillo dado por alguien que nunca estudió ingeniería y que construyó de todas formas una obra que los ingenieros actuales, al inspeccionarla, califican de estructuralmente sólida. Para los aldeanos, nunca fue una hazaña. Era la única opción disponible. Y esa misma lógica, la del que no puede permitirse fracasar, es la que rige la siguiente ruta. Solo que allí el enemigo no es la roca. Es el agua. La Amazonía tiene una característica que ningún ingeniero puede resolver con asfalto. Los suelos cambian. El subsuelo de la cuenca amazónica está formado por sedimentos fluviales que, durante la estación de lluvias, se saturan de agua hasta volverse inestables. La presión del peso de un camión sobre un suelo saturado crea un fenómeno llamado licuefacción parcial. El suelo se comporta temporalmente como un líquido y absorbe el vehículo hacia abajo. Un camión de 20 toneladas puede hundirse hasta los ejes en minutos. No es un fallo de la carretera. Es física. Las lluvias en la Amazonía central superan los 2.000 milímetros anuales, concentradas entre noviembre y abril. Durante esos meses, los niveles del río Amazonas y sus afluentes suben entre 10 y 15 metros. Las carreteras que bordeaban tierras firmes en la estación seca quedan sumergidas. Lo que era una vía de acceso se convierte en el lecho de un río. Las comunidades que dependen de estas rutas no tienen alternativa. Sin la carretera, el único transporte es el fluvial, que puede ser hasta 10 veces más caro por kilómetro. Para llevar a alguien al hospital, para recibir medicamentos, para vender una cosecha, la carretera sigue siendo la única opción económicamente viable. La BR-319 en Brasil conecta Manaos con Portobelo, 877 kilómetros a través del corazón de la Amazonía. Fue construida en la década de 1970 por la dictadura militar brasileña con el objetivo de domesticar la selva, traer colonos, abrir tierras, conectar el noroeste aislado al resto del país. Funcionó durante algunos años. Luego el mantenimiento cesó. Sin drenaje adecuado, sin pavimentación, con el calor y la humedad de la Amazonía, la carretera empezó a desintegrarse. Una compañía de autobuses que operaba la ruta la abandonó por ser inviable. Hoy,
El tramo central de la BR 319 alterna entre tierra suelta, barro profundo y tramos completamente anegados. En la estación seca, es una pista de gravilla que degrada rápidamente con el tráfico pesado. En la estación de lluvias, desaparece. Los camiones se hunden hasta el eje. Hay conductores que han esperado 5, 7, 10 días atrapados en el barro hasta que el suelo se seca lo suficiente para poder seguir. Hay un debate científico y político sin resolver sobre el futuro de la carretera. Pavimentarla costaría $265 millones solo en los 400 kilómetros más deteriorados, y beneficiaría directamente a unos cientos de habitantes. Pero abrir una carretera asfaltada en la Amazonía central genera lo que los biólogos llaman el efecto espina de pez. Desde la carretera principal se construyen caminos ilegales laterales que penetran en la selva virgen, acelerando la deforestación en un radio de 50 a 150 kilómetros a cada lado. La carretera que atrapa camiones en el barro podría estar, sin quererlo, protegiendo uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Sin embargo, el riesgo sigue vigente, al igual que en Bolivia, Ladakh, Huoliang. Estas personas que no eligieron el riesgo, se lo encontraron como única condición disponible para vivir. La última ruta de este documental es diferente a todas las anteriores. No la construyeron por necesidad. La construyeron porque querían cruzar una montaña. Y tardó casi 20 años en estar terminada. Trollstigen. En noruego, la escalera del Troll. Porque subir por ella se parece más a escalar que a conducir. Está en el condado de Møre-og-Romsdal, en el oeste de Noruega. Su sección más famosa tiene 6 kilómetros, 11 horquillas cerradas, una pendiente del 9% y una altura máxima de 858 metros sobre el nivel del mar. La cascada Stigfossen cae 320 metros y cruza directamente sobre la carretera. En condiciones normales de verano, conducir por Trollstigen significa pasar bajo una cascada activa.
La construcción empezó en 1916 y terminó el 31 de julio de 1936, cuando el rey Haakon VII la inauguró en persona. «20 años de obras, parcialmente porque los inviernos noruegos hacen imposible trabajar durante meses, y parcialmente porque fue construida a mano, equipo por equipo. Cada curva fue excavada por un equipo diferente». A día de hoy, hay carteles en cada horquilla con el nombre del equipo que la construyó. La geometría es el problema principal. El radio de curvatura en algunas horquillas es tan cerrado que los autobuses de más de 12,4 metros están prohibidos. Los que si entran a veces necesitan hacer maniobras de 3 puntos en la curva, con un precipicio al lado. Unos 3.000 vehículos pasan cada día en temporada alta. En 2024, la carretera estuvo cerrada todo el verano tras una serie de desprendimientos de rocas. En invierno, Trollstigen cierra oficialmente. La nieve cubre las curvas y la cascada Stigfossen se congela parcialmente, formando capas de hielo negro sobre el asfalto que hacen imposible mantener la tracción. El cierre normalmente ocurre entre octubre y mayo. Pero Trollstigen es la única conexión terrestre para varios pueblos al norte. Antes del cierre definitivo, sus residentes hacen los últimos viajes de abastecimiento de la temporada. Comida, medicamentos, combustible para meses de aislamiento. Cada uno de esos últimos cruces es la misma apuesta que define a todas las carreteras de este documental. O cruzas ahora, o no cruzas hasta la primavera. Trollstigen también tiene un problema geológico activo, los desprendimientos de roca. La alternación de heladas y deshielos fractura la roca granítica de la montaña, y los bloques caen sobre el trazado. Y ahora sí. Ha llegado el momento de contarte lo que prometí al principio. Lo que casi ningún documental sobre estas carreteras menciona. Y ahora sí. Ha llegado el momento de contarte lo que prometí al principio. Lo que casi ningún documental sobre estas carreteras menciona. Todas estas rutas tienen algo en común. No es el peligro. No es el paisaje. Es esto.
Ninguna fue construida por ingenieros del gobierno. Ninguna. La carretera de la muerte fue trazada por trabajadores locales con herramientas básicas en los años 30. El túnel de Guoliang lo construyeron 13 campesinos con martillos. La BR-319 fue abierta por colonos sin apoyo técnico. Trollstigen tardó 20 años en terminarse, construida entre 1916 y 1936, porque los inviernos noruegos paralizaban las obras durante meses cada año, y porque era el único empleo disponible para muchos aldeanos durante las crisis económicas de las décadas de 1920 y 1930. Estas carreteras no son un fracaso de la ingeniería. Son el mayor logro posible de personas que no tenían otra opción. Si este vídeo te hizo ver el mundo un poco diferente, hay más donde vino este. Lugares que el mapa no refleja. Historias que los periódicos no cubren. Nos vemos en el siguiente.